Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es miércoles 9 de octubre de este año 2024. Damos nuestra alabanza al Padre Creador y también agradecemos a Jesucristo nuestro Señor, que lo ha dado todo en la cruz para salvarnos. Alabamos y damos gracias por la obra del Espíritu Santo. Reconocemos su santa presencia en medio de nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad completa. Él es consolador y también aviva nuestro ser para darnos la unción de lo alto. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay toda una enseñanza para nuestro camino de discipulado hoy en la palabra de Dios. Esa enseñanza es sobre todo llevándonos a ser siempre hombres y mujeres de una sola verdad. Vivir un camino de conversión con seriedad y también tomados todos los días de la mano misma del Maestro, que es el único que nos puede revelar los misterios de su amor y los planes verdaderos que hay desde la eternidad. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Allí Pablo, en la primera lectura, nos está contando cómo fue su camino misionero, cómo fue su experiencia como hombre evangelizador y también cómo entró a ser parte del grupo de los apóstoles, de los servidores mismos de la iglesia que nacía en ese momento a partir de la experiencia de la Pascua del Señor. Dice pues Pablo que él subió a Jerusalén y allí, después de 14 años, se encontró con los mismos apóstoles y compartió con ellos y recibió el apoyo solidario de los que ya habían hecho camino en torno a esa experiencia del discipulado y también como evangelizadores. Pero hay algunos detalles de esa primera lectura que llaman mucho la atención, sobre todo ver un Pablo que reconoce la ayuda que le proporcionaron los apóstoles. Él dice que los apóstoles se solidarizaron con él, lo acogieron, lo apoyaron y sobre todo que lo motivaron para que él fuera ese apóstol de los gentiles, es decir, de predicarle a aquellos que habían sido también agregados a la comunidad cristiana a partir de una decisión libre de acoger a Cristo Jesús como Señor y Salvador, a pesar de que los gentiles no tenían parte en el pueblo elegido y la parte misma de la alianza. Pero él resalta el tema de esos apóstoles que fueron solidarios con él. Y es que en la vida de la iglesia lo más importante es aprender a apoyar la obra que otros hermanos también hacen al mismo tiempo por el reino de Dios. Es triste cuando llegamos a comunidades y vemos que muchos quieren destruir lo que otros han hecho
incluso de una manera necia, insensata, juzgan el trabajo de otros como un trabajo malo, como un trabajo que nunca se hizo. Yo creo que mientras se hayan llevado las personas a los caminos del Señor, cada obra es cada obra, cada momento de experiencia misma, de crecimiento en una comunidad, es misericordia de Dios y oportunidad del mismo Espíritu Santo que guía a la iglesia. Por eso, Pablo agradece la solidaridad, es decir, que los apóstoles lo hayan apoyado y que en cierto modo también valoraran su trabajo, porque no estamos para juzgar el trabajo de otras personas. Yo no debo juzgar mis predecesores, los que estuvieron antes que mí, en este sentido mismo del servicio, del oficio que hoy hago en la iglesia. Sé que lo que hicieron en algún momento era la obra que se necesitaba para la comunidad y la valoro como la mejor expresión de que hicieron un camino para seguir en la experiencia misma de llevar a muchos hermanos a la obra de los pies del Señor. Por eso vale la pena entender lo que hoy Pablo hace. Valora la solidaridad, pero también corrige cosas que están mal. Incluso corrige al mismo Pedro, diciéndole que no está bien que Pedro juegue a dos caras con el tema mismo de simpatizar con los judíos en algunos temas que convienen y también en muchos momentos rechazar a los gentiles por miedo a los judíos. Por eso siempre uno debe ser libre interiormente. La libertad interior de un discípulo es muy importante. No hay nada como la autenticidad, no hay nada como ser de una sola cara. Es tan triste cuando en las comunidades llegan esas personas con esos trastornos de personalidad que aparentan una cara y por detrás actúan con otra moral, es decir, siendo dobles, llevando la obra misma del reino de Dios a que quede en entredicho, porque mucha gente termina confundida cuando quiere acercarse a la iglesia para servir e encuentran hermanos que están jugando a la doble cara, y es querer aparentar ser buenos servidores, pero por debajo moviendo conveniencias en relación a sus propios intereses. Por eso vale la pena entender esto que Pablo hoy hace. Dice que Pedro era digno de reprensión y que lo reprendió y le dijo: no está bien lo que estás haciendo, estás manejando doble cara, estás haciendo las cosas mal. Y aunque ya vemos que Pablo fue después de Pedro y Pedro fue la cabeza de la iglesia, pues él siente que él debía hacerlo por el bien y la fe de otros hermanos. Por eso hay situaciones en las que no podemos callar, hay silencios que no se pueden hacer cuando sabemos que se debe decir la verdad en su momento oportuno. Y sobre todo cuando vemos situaciones en las que en muchos momentos hay quienes se ciegan en reconocer la verdad de lo que está sucediendo simplemente por la manipulación de otras personas que pueden estar cerca de esos líderes espirituales que pueden hacer las cosas bien, pero se dejan influenciar por conveniencias o formas pretenciosas de quienes quieren sorprenderlos, sobre todo con esas manifestaciones de generosidad o de afecto. Por eso es necesario entender el Padre Nuestro. Y los discípulos hoy le dicen al Señor que les enseña a orar. Ellos sienten la necesidad de orar. Un verdadero discípulo no deja la oración. Cada día siente más necesidad de ella, porque en la oración hay unción del Espíritu, y cuando hay unción del Espíritu Santo se cuenta con el discernimiento para conocer realmente la obra de Dios, para descubrir la voluntad del Señor, para entender qué es lo más importante en el crecimiento de una vida personal. Dice: una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor,
enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. La necesidad de la oración es como el aire que se respira. Esa es la necesidad que vive una persona que hoy conoce ya de la vida en el Espíritu Santo. Una persona que valora la conversión que Dios le regaló no puede pasar un día sin tener esa sintonía con el Señor, porque la oración es sintonía. Y en el Padre Nuestro no buscamos cambiar los planes de Dios. En el Padre Nuestro se nos deja claro qué importantes son cada petición para Dios cuando nosotros se las hacemos con fe, cuando nosotros dejamos a Dios en la libertad, que Dios sea Dios. En la oración del Padre Nuestro siempre habrá una respuesta de el mismo Jesús como maestro para nosotros. La oración del Padre Nuestro es la manera como Jesús revela la belleza que hay en su corazón, llevando a sus discípulos a que contemplen esa manera como el Padre lo respalda, esa manera como el Padre lo envió y Él está firme en una sola verdad, y es agradar al Padre en todo lo que el Padre le ha encomendado. Clamemos a Cristo en este día que nos enseña a orar y pidamos al Espíritu Santo que ore dentro de nosotros, que obre para nosotros aprender a ser verdaderos discípulos y echar de nosotros lo que nos lleva a ser personas de doble cara, que saque de nosotros el Espíritu Santo la lepra, que cuando tú digas Padre nuestro que estás en el cielo, sea un clamor pidiéndole al Padre que venga el reino del amor, de la paz, de la bendición, a transformar tu propia vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos. Hoy es miércoles de San José. No olvidemos hacer la coronilla al glorioso patriarca.